Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso conceptual de todo lo que hemos visto anteriormente. Generalmente los exámenes nos dan una función y tenemos que calcular de esa función el dominio, el recorrido y todo lo demás. O nos piden solo algunos de las características de esa función. Es decir, nos pueden pedir solo los máximos y mínimos o solo las asíntotas y después esbozar la gráfica. Pues en este caso, para intentar entender cada uno de los puntos anteriores, vamos a hacerlo al revés. Dada una gráfica, vamos a intentar entender cada una de las cosas que hemos estudiado antes. Es decir, vamos a intentar ver o vamos a decir de esta gráfica cuál es el dominio, recorrido, puntos de corte, discontinuidad, simetrías, asíntotas, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, máximos y mínimos, punto de inflexión e intervalo de concavidad y convexidad. Estos son todas las cosas que habitualmente se suelen estudiar, no necesariamente todas, hay veces que no se tocan las simetrías o bueno. Pero en este caso, empezamos, el dominio. El dominio son todos los valores de x que tengo un valor de y. Pues si aquí tengo un salto, porque mi función es esta que va desde el menos infinito por ahí abajo, subo, llego por aquí y bajo hasta aquí, hasta el infinito, hasta el menos infinito. Pego un salto y me vengo aquí, arriba del todo. Y bajo, 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 subo, bajo y aquí no ha cortado las líneas, sino que ha venido por aquí encima, está mal dibujado. Viene por aquí y se va allí hasta el infinito, todo recto hasta el infinito, ¿vale? Entonces, esta función, que es así y así, que está en azul, está claro que tiene, para cualquier valor de x, tiene un valor de y menos para este punto. ¿Por qué? Porque aquí no está definida la función. Por tanto, el dominio serán todos los reales, son los valores de x, ya no hace falta poner la x, pero todos los reales menos el menos 1. Es decir, desde el menos infinito al menos 1, sin contar con el menos 1, y desde el menos 1 al infinito, sin contar con el menos 1. Dominio de f de x de menos infinito al menos 1, intervalo abierto, unión, menos 1 infinito. O decir, todos los reales menos el menos 1. Cuando ponemos corchetes, estos son valores. Cuando ponemos paréntesis, son intervalos en el que no incluyo los extremos. Y cuando pongo corchetes de así, no llaves, perdón, estos son llaves, corchetes cuadradotes son para intervalos en los que sí incluyo los extremos. Recorrido. ¿Cuál es el recorrido? Pues va desde el menos infinito, o sea, siempre tengo valores hasta el infinito. Por tanto, es todos los reales. Ah, no, perdón. En el menos 2,5 ya no tengo valores. Menos 2,5, que más o menos está aquí, que es este punto, ya no tengo valores hasta el pasado el 0. Luego, por tanto, mi recorrido es desde el menos 2,5, desde el menos infinito hasta el menos 2,5 y desde el 0 hasta el infinito. Antes iba en la x y ahora el recorrido es en la y. Puntos de corte. Pues los puntos de corte veo a ver cuándo corta la gráfica el eje de la x o x. Pues no lo corta nunca. Hemos dicho que esto era como si fuese así y no lo toca. Corte con el eje OY, pues sí, aquí en el punto 0, 6. 0 para las X, 6 para las Y. Discontinuidad. ¿Cuándo se produce una discontinuidad? Pues yo vengo por aquí, subo, bajo, pego un salto, bajo, subo y bajo. Por tanto, solo tengo una discontinuidad cuando X vale menos 1. Es continua en los reales menos el menos 1. Simetrías. Pues veo claramente que no es simétrico. Si yo pongo aquí un espejo viéndolo de este lado, esto no hace así después. O si yo tengo esto en este lado, aquí no estoy viendo al otro lado que hace esto. Tampoco es simétrica respecto del origen, porque si yo tengo aquí un valor, tendría que tener aquí otro. Aquí un valor, aquí otro. O si tengo aquí un valor, aquí tendría que tener otro. Entonces, no es simétrica respecto del origen tampoco. No es ni par ni impar. Las asíntotas, pues hemos visto una vertical, porque no traspasa la función esa línea, es como
una limitación, desde aquí no pasa una restricción, por aquí no pasa la curva y vemos otra aquí. Por tanto tenemos una asíntota vertical en x igual a -1 y una asíntota horizontal en x igual a 0. Perdón, en y igual a 0. Las asíntotas verticales son con las x y las asíntotas horizontales son con las y igual a 0. Intervalo de crecimiento, pues yo veo que crece desde aquí hasta este punto, luego decrece y aquí decrece hasta este punto, luego crece, luego decrece y ya decrece todo el rato. Por tanto, mi intervalo de crecimiento es desde el menos infinito en las x, desde el menos infinito hasta el menos 2,2, un poquito más que el menos 2,2, unión desde el 1 hasta el 2. ¿Y cuál es el intervalo de decrecimiento? Pues del menos 2,2 hasta el menos 1, y desde el menos 1 hasta el 1, y desde el 2 hasta el infinito. Menos 2,2 menos 1, unión menos 1, 1, unión 2, infinito. ¿Cuáles son los máximos y mínimos? Pues tenemos un máximo relativo aquí, otro máximo relativo aquí, tenemos un máximo absoluto allá arriba, en el infinito, tenemos un mínimo aquí, pero es un mínimo relativo, los mínimos absolutos están aquí en el menos infinito. Entonces, los máximos relativos en verdad es el menos 2,2, 2,5, menos 2,5, perdón. Menos 2,2, menos 2,5. Ese es el punto. Y el otro máximo está en el 2, 5. Y el mínimo relativo estaba en el punto 1, 0,8 o 0,7. ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión, esto es todo el rato convexo, luego aquí no hay punto de inflexión, esto es cóncavo, y aquí más o menos pasa a convexo, y aquí más o menos pasa a cóncavo otra vez. Aquí empieza a hacer la cuchara. Entonces, si yo bajo por aquí, tengo un punto de inflexión aquí, que más o menos es el 1,53, y tengo otro punto de inflexión más o menos aquí, que es en el menos 2,5, 2, vamos a decir. Estos dos son los dos puntos de inflexión. ¿Cuándo es cóncavo y cuándo es convexo? Pues cóncavo hemos visto que es desde el que x vale menos 1 hasta este punto que hemos dicho que era el 1,5, porque este es el punto de inflexión. Unión después del 2,5 habíamos dicho hasta el infinito. Y los intervalos de convexidad son desde el menos infinito, todo esto era convexo, hasta el menos 1, y también era convexo desde aquí, que era el 1,5, hasta el 2,5. Pues espero que con esto hayáis entendido que es cóncavo, convexo, máximo, mínimo, punto de inflexión, crecimiento, decrecimiento, asíntotas, simetrías, discontinuidades, puntos de corte, dominio y recorrido. Así es que, bueno, pues hacer problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchos problemas para ver las diferentes posibilidades que nos pueden caer en un examen.